¿Qué hace, Horacio? ¿Cómo te va? Va a estar lindo. Va a estar lindo. Bueno, vamos a cambiar absolutamente de tema. Esta semana hay mucha actividad con respecto a anuncios que está haciendo el gobierno. Anuncios que tienen que ver con política económica, con cuestiones vinculadas a aranceles. La oposición dice, son todos anuncios de campaña. Pero la campaña es en la ciudad de Buenos Aires y los anuncios que están conociéndose tienen impacto a nivel nacional. Es más, esto que vamos a conversar tiene impacto a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el gobierno anunció una reforma migratoria que va a incluir requisitos para la residencia a extranjeros y deportación express. ¿Por qué? Porque ante una causa judicial, cualquier sea del delito, ahora fue. Y si tenés algún tipo de causa judicial pendiente, no vas a poder entrar. Y si no tenés ningún tipo de causa judicial y querés venir acá a pasar al país, a pasar unos días, todo por las buenas, vas a tener que sacar un seguro de salud. Como nosotros contratamos un seguro de salud cada vez que viajamos, bueno, claro, el turista va a tener que contratar un servicio de salud acá. ¿Por qué? Porque, salvo para los extranjeros residentes, todo tipo de atención en los hospitales va a ser con costo. Va a ser con costo. Y la única forma de garantizarse que ese costo esté cubierto tiene que ver con este seguro que deben contratar. Así que vamos a hablar de todo esto y con más precisiones con Juan José Sundblad, que es funcionario de la Secretaría de Planeamiento Estratégico y Normativo del Gobierno. Juan José, gracias por conversar un rato con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Bien, muchísimas gracias por charlar un ratito y explicarnos un poquito los alcances de todo esto. A ver, en orden de prioridades, ¿qué comunicó el gobierno el día de hoy? Mira, en orden de prioridades te querría plantear la reforma con 3 ejes. Uh-huh. Vamos a encararlo primero, principalmente haciendo un contexto general de cómo en el país en los últimos 20 años han habido 1.700.000 de irregulares. De ese 1.700.000 de inmigrantes irregulares, por distintos cursos de datos y constancias con la Dirección Nacional de Migraciones, se llega a la conclusión de que por lo menos el 25% casi sigue estando en el país. Por otro lado, para dar también contexto del primer eje, que es la seguridad, de Estados Unidos se han deportado más de 1.250.000 inmigrantes a Latinoamérica. Lo que quiere decir que muy probablemente estén buscando algún lugar al que ir y nosotros presentamos condiciones fronterizas y en materia de educación, salud y derechos de extranjeros bastante favorables. Claro. Yendo ya a los ejes de la reforma, así con precisiones, el primer eje de la reforma consta con la seguridad. Como bien decías, la idea es ser más estrictos a quienes quieren ingresar y ser más estrictos con quienes están en el país. En este sentido, todo aquel que quiera ingresar va a tener que acreditar que no tiene ninguna condena, ya no porque antes era una condena de un delito con prisión de 3 años. Ya no con prisión de 3 años, sino condena por cualquier delito. Si vos tenés condena afuera por cualquier delito, no vas a poder ingresar. Por otro lado, si estás en el país, hoy te echan simplemente si te condenan a un delito de 5 años de prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos cometiste algún abuso sexual, si hurtaste, robaste, si privaste ilegítimamente de la libertad a una persona, incluso violaste un domicilio, no necesariamente implica que te van a expulsar, sino simplemente vas a ir a la cárcel, va a pasar esos 3, 4 años si es que vas a la cárcel, y después volvés a estar en la ciudadanía argentina. A partir de ahora, todo aquel que cometa un delito castigado con prisión va a ser deportado del país. Bien. Esto también viene de la mano con la flagrancia. Muchas veces sucede que, por ejemplo, el típico turismo sanitario en el que ingresan colectivos de inmigrantes que van a un hospital, sucede que pasan la frontera y los controlantes los agarran ya no en la frontera, sino más adelante. Se incorpora el sentido de que es la flagrancia en la irregularidad del ingreso. De esta forma, si yo agarro a ese colectivo de personas que está claro que van a prestarse el servicio de salud en un hospital de forma gratuita y después se van a ir, ya no vamos a dejarlos llegar hasta ahí, sino directamente los vamos a rechazar y van a tener que volver a su país. ¿Qué pasa con Sí, perdóname. No, dime. No, esto tiene que ver con el tema de los costos de atención médica y esta cuestión de que va a empezar a cobrársele al turista, al extranjero no residente,
Ahí habría que hacer un doble clic eso, por ahí. favor. Sí. Sí. Se van a empezar a arancelar los servicios de salud, que solo, para darte un ejemplo de lo que implica, solo en los 8 hospitales nacionales el año pasado se gastaron 114.000 millones de pesos en atención a extranjeros. ¿Cuánto? ¿Qué va a pasar con esto? También en educación se va a habilitar a que las universidades en su autonomía arancelen el servicio. Ajá. Pero yendo a lo que... ¿Me repetís el monto que invirtió el Estado para atender a extranjeros no residentes? El Estado nacional fueron 114.000 millones de pesos. De la mano con esto, entra una precisión que es quiénes van a poder acceder gratuitamente al servicio ahora. Y tenés que hacer una distinción. Por un lado están quienes son residentes permanentes y por otro lado están los que son residentes temporarios, transitorios o son extranjeros irregulares. Aquellos que sean residentes permanentes y estén de buena ley acá, van a poder acceder igualmente de forma gratuita a los servicios de educación y de salud. Mientras que los demás, sí, por medio del seguro de salud, van a tener que acceder por medio del cobro del servicio. Uh-huh. Bien. Cuando hablamos de universidades, que en definitiva es optativo para ellas establecer o no el cobro, lo mismo, los residentes permanentes, en virtud del artículo 20 de nuestra Constitución, tienen los mismos derechos civiles que nosotros. Eso se va a respetar. Pero a los demás se va a habilitar, por un lado, a que las universidades, en su autonomía, como es optativo para ellos, arancelen y que los servicios de salud se empiecen a cobrar, excepto si hay algún caso de emergencia por razones humanitarias. Claro. Te hago una consulta, Juan José. Con respecto, ¿esto es de ahora en adelante o van a empezar a reverse situaciones migratorias anteriores? Gente que ya está en el país, que ingresó en los últimos meses. No, esto es de ahora en adelante en el siguiente sentido. Si vos solicitaste una residencia, tu procedimiento va a seguir normalmente. Si vos cometiste un delito y empezaste el proceso y era menor a 5 años, entonces no implicaba una causal de expulsión, ese delito no va a ser fundamento para que te expulse. De ahora en adelante, todo aquel que cometa un delito va a ser expulsado. Contame el tema del seguro. Perfecto. ¿Hay un acuerdo, digamos, hay determinado protocolo de empresas con las cuales el asegurado se puede... O cómo funciona? Porque acá hay como algunas marcas específicas. El seguro, sí. El seguro viene de la mano con una declaración jurada también sobre los motivos de ingreso. Sí. Así, en la frontera se le va a exigir al extranjero que especifique puntualmente qué viene a hacer. Y por otro lado, se le va a exigir este seguro que no hay acuerdos puntuales con empresas, pero el extranjero va a tener completa libertad de contratar con cualquier seguro médico siempre y cuando llegue a la frontera, tenga el certificado que acredite que él posee un seguro médico. Y eso va a ser controlado, digamos, así como tiene que presentar el número, el documento o el pasaporte en el momento de hacer migraciones, tiene que presentar eso para que lo dejen ingresar. Claro, Migraciones va a establecer un procedimiento específico, pero sí, es presentar el certificado de que tenés el seguro médico. Bien. Horacio, y te comento el último enfoque que tiene la reforma, que es importante para que se sepa, que es lo que refiere a la ciudadanía. La ciudadanía, a diferencia de lo que es la residencia, es lo que te podría hacerte llamar argentino. ¿Y por qué? Te implica también los derechos políticos y algo muy importante en lo que afecta es que te permite tener pasaporte. Un pasaporte que para nosotros hoy nos permite entrar a más de 170 países sin visa. Es importante el pasaporte argentino. ¿Y qué tan fácil era hacerse de un pasaporte y qué tan difícil va a ser a partir de ahora? ¿En qué cambiaría? La verdad es que era bastante fácil acceder a eso. Tenés distintos supuestos en los que, por ejemplo, un hijo de argentino está reconocido en la Constitución, se puede elegir ser argentino y por ello acceder a la ciudadanía y al pasaporte. Eso se mantiene sin problema. Sí. Por otro lado, tenías el que reside, tenés una disposición constitucional también que acredita a quien reside 2 años continuos en el país acceder a una ciudadanía. ¿Qué sucede? Esto se desvirtuó y la acreditación de los 2 años de residencia pasó a ser más bien formal. ¿En qué sentido? Yo te muestro que en este momento estuve acá y que 2 años después yo también estaba acá. Lo que vamos a incorporar es 2 cosas. La primera es que la residencia tiene que ser continua, en el sentido de que los 365 días de los 2 años el extranjero tiene que haber estado en el país. Claro, no tiene que haber salido en ningún momento. En ningún momento podés haber salido. Y además, la residencia tiene que ser legal.
¿Qué implica esto? Que la legalidad es que no hayan cometido ningún delito, que no hayan incurrido en ninguna causal de irregularidad. ¿Por qué? Porque si no sucede que ingresa un irregular al país, pasan 2 años y viene y te pide la ciudadanía. No, vos vas a tener que acreditar que durante esos 2 años vos estuviste legalmente en el país. De este modo también blindás ante turistas que vienen por 3 meses, se quedan además 3 meses. No, es legal y continuo, es decir, 365 días por 2 años. Claro. También hay un supuesto más, que tenés un tema que es que antes la residencia, la ciudadanía sin acreditar residencia, se podía acceder por distintos supuestos. Hay que tener en cuenta que la ley de ciudadanía tiene más de 150 años. Y también tiene supuestos vetustos. Entre ellos, le permite acceder a la ciudadanía a quien esté casado con mujer argentina, por ejemplo, a quien construya ferrocarriles, a quien introduzca una inversión útil o realice una inversión en el país. ¿Qué sucede? Hoy se van a eliminar todos los supuestos de acceso a la ciudadanía sin acreditar residencia, excepto que la persona acredite haber realizado una inversión relevante. Bien. Juan José, mi última pregunta tiene que ver con, no sé si tienes a mano el dato de, en la población carcelaria, en la cantidad de gente, en el porcentaje de gente que comete delitos, ¿cuántos de esos son realmente extranjeros? Porque muchas veces te dicen, no, bueno, si no es tan importante toda esta movida, pero finalmente el 0,2%, esto es para hacer esa movida por el 0,2%, digamos, ¿qué grado de extranjeros están cometiendo delitos? ¿En qué porcentaje? Perfecto. En esto te planteo ya una problemática que conlleva esto, que es que muchos de esos datos son jurisdiccionales de las provincias y locales. Claro. Entonces te planteo igual un dato que en correlación entre Cava se elaboró con migraciones, que es que desde el inicio de esta gestión se detuvieron 4.367 extranjeros en Cava. De ellos, el 55% eran inmigrantes irregulares. Por lo tanto, podemos saber que más de la mitad de los extranjeros que cometen delitos son irregulares, lo que demuestra el problema de la irregularidad y además en solo un año y moneda, un año y medio, tuviste más de 4.500 detenidos. Clarísimo. Que eran extranjeros. Sí, claro, clarísimo. Juan José, gracias por toda esta información. Muchas gracias, Horacio. Gracias a todos. Que estés bien. Juan José Zumblad es funcionario de la Secretaría de Planeamiento Estratégico y Normativo. Creo que tocamos muchos de los temas que incluye este nuevo anuncio del gobierno. Por un lado es una reforma migratoria, habla de más requisitos para la residencia de extranjeros, también deportación express y esta cuestión de derechos que tienen los extranjeros y algunos que van a tener que pagar un seguro, sobre todo para lo que es la atención médica, para aquellos que vengan a hacer turismo no residentes. Y también esta posibilidad que van a incluir a las universidades en la posibilidad de cobrarle a los extranjeros si así lo consideraran. 21 minutos ya pasaron de las 2 de la tarde. Hasta las 16, Kavak 100.